Entonces la semana pasada estuvimos viendo el último modelo del átomo, que es el más actual, que se llama el modelo mecano cuántico. ¿Ya? La mecano cuántica es un área de la física que estudia eh, la creación del universo, cómo funcionan las partículas, cómo las partículas tienen energía, cómo las van cambiando, eh, etc. Y uno de esos es explicar cómo es el átomo. Entonces, los científicos mecanocuánticos en los 1900 comienzan a teorizar todas estas cositas, creando el modelo actual del átomo que se sigue dando información de cómo es, porque esta es una ciencia muy compleja que siempre se va descubriendo más cosas. Entonces, hoy es la clase 11 del 9 de abril. Entonces, el objetivo de hoy es definir la configuración electrónica para los átomos del sistema periódico, es decir, de todos los átomos que están en la tabla periódica. Vamos a ver lo que es la configuración electrónica, porque después esto nos va a servir para buscar los números cuánticos. ¿Ya? De esto sí quiero que pongan mucha atención, porque de esto va a salir una actividad. Hoy no, la otra semana tampoco, porque tenemos que ejercitar esto para poder evaluarlo. Entonces presten mucha atención porque va a ser la primera vez que van a ver esto y para que tengan por lo menos una noción de lo que es. Después en las siguientes clases vamos a ejercitar más lo que es esto, ya para que vaya quedando mucho más claro. Entonces, teníamos el modelo mecano cuántico. Como yo les menciono, para mí es un átomo que tiene un núcleo y alrededor del núcleo están girando los electrones en zonas determinadas, pero si yo viera el átomo, vería una nube de electrones. ¿Ya? Ya. Este átomo, como no podemos verlo, la tecnología de hoy en día no nos permite ver átomos, de hecho, con suerte nos permite ver virus, y nos permite ver el virus a través de un microscopio electrónico, no el normal que uno ve así como una lupa, no. Y ese ni siquiera lo podemos ver a color. Entonces imagínense algo mucho más pequeño que el virus, que es el átomo. No se puede ver, pero se pueden teorizar muchas cosas y interpretar cómo sería si lo estuviéramos viendo in situ. ¿Ya? Esa teoría se basa en 3 científicos inspirados por los descubrimientos de Bohr y Rutherford, pero los 3 científicos que se les acuñe este modelo son a de Broglie, Luis de Broglie, quien dice que el electrón posee comportamientos de onda y a través lineales. Después Heisenberg dice que yo puedo saber la posición en donde está el electrón, sin embargo, si sé esa información, no sé su velocidad. Por otro lado, si sé su velocidad, no voy a saber cuál es su posición. Entonces, eso se le llama el principio de incertidumbre. Sé una cosa o no sé la otra. Luego tenemos al padre del modelo mecano cuántico, que es Schrödinger. Él, a través de la investigación, propone una fórmula para describir el comportamiento de los electrones en el átomo, y de esa fórmula que están viendo en pantalla, que es bastante compleja, se pueden extraer 3, si no me equivoco, números cuánticos, que no son números, sino es información. ¿Ya? Esos números cuánticos es representarme el nivel de energía en el cual está el átomo, cuál va a ser el orbital, la forma del orbital, el magnetismo, si es que tiene magnetismo o no, o más bien el suborbital en donde está, y el spin, que es el giro del electrón. Todas esas cosas se pueden saber a través de esa fórmula que está ahí, que nosotros no la vamos a aprender, yo se las pongo ahí solo para que quede como información, pero vamos a sacar la extracción de lo que se dice en esta fórmula, que son los 4 números cuánticos.
Ya, pero ¿qué dice todo este modelo? Este modelo lo primero que va a hacer es predecir en dónde se ubican los electrones. Ya nosotros sabemos que los electrones están girando alrededor del átomo. Pero Rutherford, el del modelo planetario, decía que los electrones estaban girando nomás alrededor del núcleo. Sin embargo, estos científicos que le acabo de mencionar dicen, no, tienen partes, zonas específicas donde están girando. No están girando a locas como ellos quieren, sino están dentro de un comportamiento. Esas zonas específicas donde están girando los electrones depende de cuál sea el electrón. Entre más vamos aumentando las capas del átomo, entre más electrones tengamos, diferente va a ser la zona en la cual estén los electrones. Esa zona se llama orbital. ¿Ya? Los orbitales, los que se conocen hoy en día, son 4. Son los llamados orbitales S, los P, los D y los F. Todo esto son en 3D. Aquí en este dibujo se ven de manera plana. Pero ¿se acuerdan que la semana pasada yo les mostré los modelos 3D? Ya. La LS no es un círculo, es una esfera. El orbital atómico es una región, es una zona, es un área en donde el electrón del átomo tiene un 90% de probabilidad de estar en ese sector. Eso es un orbital. Es una zona en donde es posible encontrar a los electrones. ¿Ya? Y eso va a también depender del nivel en donde estemos los átomos, porque usted ahí el año pasado, la semana pasada o el lunes sí, le expliqué que teníamos el núcleo del átomo, después teníamos nuestra primera capa, que es el S, ¿cierto? Y tenemos nuestro primer nivel 1. Después el átomo crece y tenemos el nivel 2. En el nivel 2 tenemos un orbital S circular y también tenemos los P, ¿cierto? Que son como unos globitos unidos, ¿cierto? Estos acá. Discúlpenme si no dibujo muy bien. ¿Ya? Después solo me cabe eso en el segundo nivel y tenemos que, si el átomo es mucho más grande, si tiene más electrones, pasamos a un nivel 3, que también va a tener un orbital S, los orbitales P, que van a estar incrustados también ahí mismo, entonces ahí ya no se visualiza muy bien la forma del átomo, se empieza a ver mucho más engorrosa, que en ese mismo nivel 3 vamos a tener los orbitales D, que tienen rosetas. Uno puede ser así, otro va a ser un globo con un anillo. Entonces ven que se empieza a ver súper engorroso el átomo. Es por eso que si quitáramos todas esas líneas y solo dibujáramos los electrones, se vería una nube de electrones girando. Entonces en cada cosa que yo dibujé ahí, en este orbital S solo caben 2 electrones, en este orbital P solo caben 2 electrones, en este orbital P también solo caben 2 electrones y en este también. Por lo tanto, en el orbital P caben 6 electrones. En el orbital D también. Todos caben solo 2 electrones en estas zonas. Y como son 5, en el orbital D caben 10 electrones. En el F son 7. Entonces 7 por 2 son 14. En los orbitales F caben 14 electrones. Esto es muy importante. S2, P6, D10 y F14, ¿ya? Entonces, de nuevo, estas son áreas en donde se va a encontrar los electrones, ¿ya? No es que nosotros veamos el átomo y lo viéramos así, ¿no? Son áreas probables, son imaginarias, pero que tienen esa estructura. ¿Y por qué? Porque se hizo un experimento donde se veían luces y las luces tenían estas formas. Entonces ahí se predijo que los electrones estaban girando en esas zonas que tienen esa forma porque los electrones también tienen energía. Ya, entonces veamos cómo sería el átomo de el cloro. El cloro aquí, como estuvimos viendo y en la tarea que les dejé, tiene 17 electrones. ¿Por qué? Porque su número atómico,
su número Z es 17. Por lo tanto, tiene 17 protones y 17 electrones. Aquí lo que más me importa a mí son los electrones. 17 electrones. Entonces, ¿cómo podría yo dibujar el átomo de cloro? Empecemos. Tiene primero un núcleo, ¿cierto? Un núcleo, donde están los protones y los electrones, que tienen un gran tamaño. Es más grande que el tamaño de los electrones. Ya, yo lo dibujo aquí chiquito por temas de espacio. Entonces tenemos el primer nivel. El primer nivel tiene un orbital S. Primer nivel tiene un orbital S, donde caben solamente 2 electrones. Y los voy a poner en cualquier lado. Es decir, estos 2 electrones van a estar girando por toda esta zona. ¿Ya? No pueden pasarse arriba o irse más abajo. O sea, no hay más abajo porque es el primer nivel, obviamente. Sí es posible que salten, ¿ya? Pero es probable, muy probable que estén solo girando en esta zona. Después tenemos un segundo nivel. Voy a poner con color azul. Un segundo nivel, entonces el átomo empieza a crecer. También tenemos un orbital S. En el segundo nivel tenemos un orbital S y 3p, ¿ya? Porque son 3 en 3 dimensiones. Entonces tenemos los electrones que van a estar girando aquí en el orbital S, y ahí van 4, y también tenemos que representar a los que están girando en el P. 2 van a estar girando en este orbital, en esta zona. Solo en esta zona va a estar girando por todos lados, pero no puede pasarse para allá ni pasarse para acá. Solo en esta zona que estoy dibujando. Ya, después vamos a tener otro. Y quizá van a estar todos los dos juntitos en esta región. Aquí tenemos ya 4, 5, 6. 2, 4, 6, 8, 8. Ahí tenemos 8 electrones de los 17 del cloro. Y también tenemos otro orbital P, y ahí tendríamos los 3p, que van a tener 2 electrones también girando en esa zona. Y ahí tenemos 10 electrones de los 17 que necesito poner, ¿cierto? Ahora, como ya no puedo poner más, porque en el nivel 2 solo me caben 2 orbitales, nada que ver, un orbital S y 3p, no tengo más, ya rellené ese nivel, entonces necesito pasar al tercer nivel, y el átomo comienza a agrandarse. Entonces en el nivel 3 vamos a tener una diferencia. Vamos a tener de nuevo un orbital S, 3p y 5d, si es que lo requiere. Hay algunos que no lo requieren. Entonces aquí ya tenemos, ¿cuántos electrones? Aquí teníamos 2, aquí tenemos 10, ¿cierto? Porque aquí son 2, nada que ver, son 8, nada, porque 10, nada que ver. 2 del S, y en cada P caben 2, por lo tanto son 6. Son 6, y ahí hay 8. En total llevamos contado 10 electrones. Me faltan 7 para poder construir el átomo de cloro. Entonces tenemos nuestro primer nivel S en el tercer nivel, donde van a caber 2 electrones. Ahí ya van 12. Ahora me faltan 5, ¿cierto? Entonces tengo que continuar con los P. Y de nuevo se van a crear estas palanquetas que se llaman así. Entonces, uy, me quedó feo. Aquí van a estar 2 electrones más. Y ahí tenemos 14. Después tenemos otro orbital P que es así, y van a estar otros electrones girando. Ahí vamos a tener 16 y me queda 1. Entonces necesito otro orbital P sí o sí. Y solo escribo 1. ¿Por qué? Porque solamente tiene 17. Si pongo otro, serían 18 y ya no estaríamos en un átomo de cloro. Entonces ahí tenemos dibujado como el modelo mecano cuántico al átomo de cloro. Entonces, si nosotros sacáramos todas estas rayas y solo dejáramos las X, por ejemplo, a ver si puedo sacarlas todas.
¿Ven? Así veríamos el átomo de cloro si no tuviéramos representadas los orbitales. Entonces, por eso yo le digo que es una nube de electrones. Porque nosotros tuvimos que dibujar los orbitales para saber dónde estarían ubicados esos electrones. Sin embargo, eso es una cosa imaginaria de nosotros. Pero si le sacáramos todo este esquema, el átomo lo veríamos así. Pero nosotros sabemos que estos dos rojitos están en el primer nivel y están girando esféricamente. Los azules están en unos orbitales p y en uno circular. Y sabemos que los verdes también están en uno circular, pero también están en palanquetas. ¿Cierto? Eso yo lo llamo la nube de electrones, que es lo que veíamos aquí. Que no visualizamos los orbitales, pero visualizamos que hay electrones girando. ¿Ya? Si yo quitara todas esas líneas de ahí. Ya. Ahora sí vamos a ver lo que es la configuración electrónica de los átomos. La configuración electrónica, les pongo este texto largo por si acaso quieren sacarle un pantallazo a la diapo. Pero en términos simples es una serie de números que me van a ayudar a contabilizar los electrones del átomo para después yo poder extraer la información de los números cuánticos. ¿Ya? Por ejemplo, el cloro tiene esta secuencia de números. ¿Ya? Primero empieza con 1s2. ¿Se acuerdan que en el orbital S solo caben 2 electrones? Por eso es ese S2. Y empieza así. Uy, pero ese negro no me gusta. Amarillo. Empieza desde aquí. Siempre empezamos desde la punta. Y nos topamos con el 1s. Y aquí tenemos el 1s. Como el cloro tiene 17 electrones, se le pone 2 al tiro para que ocupe. ¿O no que aquí dibujamos los 2 al tiro? Eso representa el 1s2. Primer nivel, 2 electrones en un orbital S. Después seguimos y nos encontramos con el 2s, que es aquí, que nosotros lo escribimos en este círculo y pusimos los 2 electrones, ¿cierto? Girando en el círculo. Y ponemos 2 porque caben 2 electrones y ahí tenemos ya 4 electrones de los 17 del cloro. Entonces seguimos. Siempre tienen que seguir esa secuencia, ya no pueden saltarse. Seguimos, nos devolvemos y nos encontramos con el 2p. Y aquí está el 2p. ¿Y por qué se le pone un 6? Porque acuérdense, aquí teníamos un círculo y teníamos las palanquetas, ¿no? Y en las palanquetas, en cada una de estas cabían 2. Y como son 3, 3 por 2, 6. Entonces por eso ponemos un 6. ¿Ya? Después seguimos y nos topamos con el 3s. 3s. Y 2 porque caben 2 electrones en el S, que sería el gigante que yo dibujé con verde primero y puse 2 electrones girando solo en el orbital S, ¿cierto? Y me queda por último, y sigo viajando en las líneas que están acá, me devuelvo por acá y me topo con el 3p. 3p. ¿Y por qué 5? Porque si yo cuento 2 más 2 son 4, más estos 6 son 10, más estos 2 son 12, y más 5 son los 17 electrones del cloro. Que aquí yo les puse, por ejemplo, estos estarían, estos dos, dejémoslo que están en el orbital S, girando. Pero después acuérdense que yo les dibujé una palanqueta aquí, que es donde van a estar girando 2 electrones, por ejemplo, esos 2 que están ahí, ese. Profe, ¿y ahí puso 5D? Sí, 5D. Porque son estos Y en la 5. fórmula... Son Sí, esos no, 5. sí, eso lo... Pero en la fórmula del cloro, en la que sigue, donde ¿Esa? nos mostró esa, Sí, acá está 3P elevado a 5. ¿Por qué no exacto. con el 5D? No, porque me refiero a que van a estar aquí en esto que dibujé aquí, es que son 5 orbitales D, que son estos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. A eso me refería aquí. Y en esto de acá, en el 3p5, me refiero a los electrones, que son estos que están acá. Por ejemplo, aquí tenemos una palanqueta y van a haber 2 electrones, ¿cierto?
Después tenemos otra palanqueta que van a estar girando 2 electrones más en el cloro. Y después teníamos otra palanqueta donde solo me cabía uno, po. ¿Se acuerdan? Que fue el último que dibujé yo cuando estaba dibujando toda la cosa engorrosa. Y estos que quedan afuera son Ya. los del S, po. Son los del S. Por eso 3S2, porque están en el tercer nivel, que es el que dibujé yo en verde, y primero se dibuja un orbital S, que es circular, donde están 2 electrones, y por eso 3S2 por el nivel 3, que hay un orbital S, y en ese orbital S caben 2. Después en ese mismo orbital, en ese mismo nivel que es el 3, yo dibujé 3 palanquetas. En 2 puse 2 electrones que son este de acá y este de acá, este de acá y este de acá, y en uno me quedó solo. Perdón, aquí en este me quedó solo. ¿Ven que yo aquí no dibujé otra X? Porque ahí yo ya conseguía solo poniendo uno los 17 electrones. Entonces, si se fijan, ¿cuántas X dibujé en las palanquetas? Aquí tengo una, voy a cambiar de color. Amarillo feo no me gusta. Aquí tengo un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones y 5 electrones. No hay otro más en la palanqueta del tercer nivel de los P. Por eso yo pongo 5. Pero no se preocupen de ver este dibujo. Fíjense solamente en que tienen que poner 17 electrones. Y la suma de todos estos numeritos que están aquí arriba tiene que darme 17. 2 más 2, 4, más este 6 son 10, más este 2 son 12, más este 5 son 17. Y es donde yo les decía recién, aquí en el orbital S solo me caben 2 electrones, en el P me caben 6, porque en cada una de las palanquetas caben 2, y en el orbital D caben 10, porque en cada una de las palanquetas caben 2 electrones, y como son 5, 2 por 5 son 10. Entonces por eso es 2P6. Por eso es 2S2. Porque solo caben 2 electrones y en el orbital P, como son 3, y cada uno de ellos aporta 2 electrones, por eso yo le pongo 2P6, ¿ya? Al S siempre va a ser 2, solo caben 2, en los P caben 6, en los D caben 10 y en los F, que no los vamos a ocupar nosotros porque ya sería muy engorroso, caben 14. ¿Y por qué a este le puse 2P6 y aquí 3P5? Porque si le pongo un 6, a mí me estaría pasando de electrones, po. Yo solamente necesito 17, no 18, necesito 17. Y siempre tienen que ir acá, pasando por estas líneas. No puedo decir 1S2, 2S2, 2S2 y me salto el 4S2. No, tienen que ir en orden. Empiezan de acá, se devuelven. Terminan ahí, se devuelven, ¿ya? Siempre. Veamos otro ejemplo para ver si queda más claro. Vamos de a poquito. Leíto, ¿dónde está? Apaguen el micrófono, chicos. Ya, chascar. Entonces veamos estos que son más fáciles, ya, para que vayamos entendiendo de a poquito. Este es el hidrógeno. El hidrógeno es el átomo 1, por lo tanto tiene un electrón. La configuración de electrónica del hidrógeno, tenemos que empezar siempre desde aquí arriba. Empezamos y el primer número que nos topamos es el 1S. Por lo tanto, 1S. ¿Y cuántos? ¿Qué número tengo que poner yo aquí arriba? Puedo poner 2, pero no tengo que poner 2 para el hidrógeno. ¿Por qué? Porque solo tiene un electrón, entonces solo pongo 1. Porque si yo pusiera 2, ahí me estaría pasando, a otro átomo. Entonces la configuración electrónica para el hidrógeno es 1S1, porque solamente tiene un electrón. Recuerden que el numerito que va aquí arriba es el conteo de los electrones que tiene el átomo. En este caso 17, y por eso 2 más 2 más 6 más 2 más 5 es 17. Vayamos al de abajo. El de abajo es el helio.
El helio es el átomo número 2, por lo tanto tiene 2 electrones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La configuración electrónica para el helio. Entonces, de nuevo, comenzamos arriba, ¿cierto? Comenzamos desde aquí. Y el primero que me topo es 1s. Lo escribo, 1s. ¿Cuántos electrones cabían en los s? Aquí yo se los puse, 2. Por lo tanto, puedo poner 2. ¿Y cuántos electrones tiene el helio? 2. Por lo tanto, ya completé la configuración electrónica para el helio, que es 1s2. Y ahí yo conté 2 electrones. ¿Se entiende? Entonces, por cada átomo de la tabla periódica va creciendo y va cambiando la configuración electrónica. Esto lo voy a explicar después. Veamos otro ejemplo. Tenemos carbono. El carbono es el átomo número 6, por lo tanto tiene 6 electrones, que tengo que contarlos en la configuración electrónica. De nuevo, comienzo aquí arriba, y el primer número que me topo es 1s. Por lo tanto, yo voy a escribir 1s. ¿Cuántos átomos? Ay, dale con átomo. ¿Cuántos electrones me cabían en el s? Yo lo puse 2, bien. Entonces aquí tengo 2 electrones de los 6. Me faltan 4. Entonces tengo que seguir con la configuración electrónica. Aquí. Entonces paso, me devuelvo y sigo acá. Y me topo con el 2s. ¿Qué tengo que hacer yo? Escribirlo. 2s. Y como también me caben 2 en el s, voy a poner 2. Ahora tengo 2 más 2, 4 de los 6 del carbono. Por lo tanto, me falta. Necesito seguir con la configuración electrónica. Entonces, voy. Sigo la flecha, me devuelvo y me topo con el 2p. ¿Qué hago yo? Lo anoto. 2p. En el p yo podría poner aquí 6, porque al p le caben 6 electrones. Pero ahí, si yo cuento 2 más 2, 4 más este 6 son 10. Y yo solamente necesito poner 6 electrones. Entonces me paso si yo pongo un 6 ahí. Entonces tengo que poner lo que me falta para completar los 6. Entonces en el 1s2, ahí tengo 2 electrones. En el 2s2 tengo otros 2 electrones, por lo tanto son 4. Y yo necesito 6. ¿Cuánto me faltan? 2. 2 más 2 más 2, 6. Y esa es la configuración electrónica del carbono. 1s2, 2s2, 2p2. ¿Por qué? Porque si yo construyo el átomo de carbono, construyamos el tiro para ver si se entiende. Tenemos el núcleo, ¿cierto? Tenemos el primer nivel, que es el 1s, este de acá, y ahí me caberían 2 electrones, ¿cierto? Después voy a pasar al segundo nivel, por eso es 2, 2 y 2. Paso acá, hago mi esfera, tengo el segundo nivel donde me caben 2 electrones, que sería el 2s2. Y después tengo los P, que son las palanquetas. Lo voy a poner con azul. Entonces las palanquetas, aquí tengo una, donde me caben 2 electrones, pero aquí se tiene que poner así. Después les explico por qué, la siguiente semana les explico por qué. Se pone uno ahí, se pone otra palanqueta y se escribe uno acá. Eso es para la estabilidad. No se ponen 2 al tiro al corriente. Se ponen separados. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos electrones hay en las palanquetas? Tengo este azulito y este azulito. Por lo tanto, por eso, 2p2. ¿Ya? Y es por eso. Eso es lo que representa esta configuración electrónica. De nuevo, en las palanquetas se pone uno en cada una. Después, miren, les voy a explicar el neón después para que se entienda mejor. Ya. Voy a borrar aquí para que no se me confunda. Voy ahora con el neón. Si se fijan, el neón tiene 10 electrones.
Ya, el neón tiene 10 electrones. Por lo tanto, aquí yo ya conté 6. Por lo tanto, yo puedo llegar y escribir, si ya es lo mismo a cada rato. Entonces, si paso acá 1s tendría 2 electrones, si paso por el 2s tendría 4, si paso por el p, ahí tengámoslo. Entonces escribo al tiro lo mismo. 1, ay. Morado, mejor, moradito. 1s2, que es lo mismo de siempre, 2s2 y 2p, y veamos aquí. En el anterior escribí, 6. exacto, en el anterior escribí 2 porque solamente necesitaba 2. Aquí tengo que escribir 6, ¿por qué? Porque el neón tiene 10 electrones. Por lo tanto, tengo que contabilizar 10 electrones. 2 más 2 son 4, más este 6 son 10. Y esa es la configuración electrónica del neón. Ahora bien, si yo quisiera escribir el átomo del neón, que yo no se los voy a hacer, simplemente es para que ustedes entiendan. Empecemos. Ahí tenemos el 1s, tenemos el núcleo, tenemos el primer nivel donde me caben 2 electrones. Por eso, 1s2, porque tengo el primer nivel, un orbital s, donde me caben 2 electrones. Después seguimos. Tengo el segundo nivel, y en el segundo nivel vamos a tener un orbital s, donde caben 2 electrones. Segundo nivel, 2, orbital s, caben 2 electrones. Después tenemos el P, que también está en el segundo nivel. Por lo tanto, tengo que anotar las palanquetas. Las voy a dibujar aquí al tiro. Ya tengo las 3 palanquetas. Espero que se vea bien. Las palanquetas se escriben primero una en cada una. Una acá y una acá. Y después se rellena con la que le falta. 1, 2, 3. Ya, pero eso lo voy a explicar la próxima semana. Y ahí tendríamos los 6 electrones que están girando en los orbitales P, que son las palanquetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos los orbitales P, que son palanquetas, que son 3, y en cada uno de esos caben 2, y si los contamos así de manera global, tendríamos los 6, que están en el segundo nivel. Eso es lo que representa la configuración electrónica. ¿Ven? Ahora vamos con el aluminio. Ya en el aluminio no voy a dedicarme a escribir el átomo porque ahí me estaría atrasando, pero espero que se haya entendido. Entonces vamos con el aluminio. El aluminio posee 13 electrones, ¿cierto? Aquí 13. Tiene 13 electrones. Por lo tanto, tengo que contar 13 electrones en la configuración electrónica. Pero miren lo que pasa. Aquí, en el P solo se pueden poner 6, por lo tanto está completo. No puedo poner 7. Si pongo 7, estaría mal. Por lo tanto, tengo que pasar al siguiente que sigue acá, que es el 3s. Entonces, como esto está completo, significa que el aluminio también va a tener 1s2, 2s2 y 2p6. Y ahí tendría 10 electrones de los 13. Me faltan 3. Entonces, ahí donde yo sigo con la configuración electrónica que veíamos acá. ¿Ven? Que ya se empieza a hacer como repetitivo, entonces simplemente es copiar el anterior. Entonces aquí tengo 2p, y ya los terminé, los completé, ya puse los 6 electrones del P, no puedo poner más, entonces sigo al siguiente, que es el 3s. Entonces, en el aluminio me faltan 3 electrones, por lo tanto, voy a seguir escribiendo la configuración electrónica para el aluminio. Aquí ya tengo 10. 2, 2, más este 6, 10. Y el que sigue es el 3s. ¿Cuántos se caben en el S? Caben 2. Ahí ya tengo 12, bien. Tengo 12 electrones de los 13 que necesito poner. Ya completé el S, que solo caben 2, por lo tanto necesito seguir en la configuración. Entonces paso, me devuelvo y me topo con el 3P. Entonces, ¿qué hago yo? Lo escribo. Lo escribo, 3P. En el P caben 6.
Pero como a mí solamente me falta 1 para escribir el aluminio, le pongo 1. Y si yo cuento, exacto, si yo cuento los números que están arriba, 2 más 2 son 4, más este 6 son 10, más este 2 son 12, más este 1 son 13. Y completé la configuración electrónica del aluminio. ¿Ven? Y era lo mismo que el anterior, simplemente que nos faltaba un poquito del resto. Ahora bien, existe una manera más fácil de escribir esto. ¿Por qué? Porque existen los gases nobles, y es aquí donde quiero parar. Estos son los gases nobles, los que están en esta última fila, mejor dicho, grupo de la tabla periódica. Y esos átomos son helio, neón, y xenón, radón, mi memoria falla, ya lo voy a escribir mejor, así sí me acuerdo. Neón, argón, pistón, xenón, si no me equivoco, y radón, que es RN, sí, RN. Después aquí abajo hay otro que se llama oganesón, que en esta tabla no sé por qué no la pusieron. Esos son los gases nobles. Los gases nobles son esos que son muy especiales. ¿Por qué? Porque miren acá, el neón es un gas noble, y en el gas noble lo que hicimos, ven, es que completamos todo, que no nos faltó nada, ni nos faltó ni nos sobró. Entonces estos se van a ocupar, las configuraciones electrónicas de los gases nobles, como cierran tan perfecto, siempre terminan completitos, sin que les falte nada, sin que les sobre nada. Se pueden ocupar para abreviar estos átomos que están acá. Por ejemplo, el neón, que está acá, gracias a la configuración electrónica del neón, podemos escribir de manera abreviada la configuración electrónica del átomo que está acá, que si no me equivoco, ese es potasio, si no me equivoco. No, es sodio, el magnesio, el del aluminio, el del silicio, fósforo, azufre y cloro. Podemos escribir todos estos átomos que están en el periodo 3 de manera abreviada gracias a que sabemos la configuración electrónica del neón. Por ejemplo, el aluminio está acá. Entonces podemos escribir el aluminio de manera abreviada utilizando el neón. El neón tiene esta configuración electrónica y nadie se la va a quitar. Por lo tanto, si yo escribo el aluminio gracias a la configuración electrónica del neón, puedo poner neón en corchete y escribir lo que le falta del neón. Por ejemplo, el neón tiene, quiero marcador. Tiene esa configuración electrónica, ¿cierto? 1s2, 2s2, 2p6, que es la misma que se repite acá. Entonces, a través de este corchete, yo estoy representando eso. Entonces, ¿qué me falta de escribir para que sea el aluminio, para que yo me dé cuenta que él es aluminio? Lo que me sobra, porque es el 3s2 y el 3p1. Exacto. Entonces escribo corchete neón, 3s2 y 3p1. Y si ustedes van buscando tablas periódicas, siempre les aparece escrito así. Les aparece escrito con la forma abreviada, porque estar escribiendo cada rato lo mismo es como engorroso. Entonces también esa es una forma de escribir las configuraciones electrónicas para no estar escribiendo lo mismo a cada rato. ¿Ya? En este caso, neón 3s2, 3p1 sería el aluminio. Pueden escribirlo de las dos formas. ¿Ya? A mí me da lo mismo. Pero si yo les pido en un ejercicio, les voy a pedir que me escriban toda la reacción, toda la configuración normal, y en algunos les voy a pedir que me la escriban abreviada, ¿ya? Les voy a pedir de los dos lados, o quizás solamente de uno. Pero eso yo se lo voy a indicar, ¿ya? Y ¿cuánto tiempo me queda? Creo que nada.
creo que con eso terminamos la clase y bueno, esas serían las configuraciones electrónicas de los átomos de los gases nobles, que son las que tienen completita la configuración electrónica y yo a través de eso puedo, ¿cómo se llama esto? Abreviar los de los átomos siguientes. Bien, por ejemplo, puedo escribir el radio teniendo en cuenta el radón. El radón tiene 86 electrones. Por lo tanto, si yo quiero escribir el radio, pongo radón, que tiene los 86 electrones, y me faltaría completar lo que le falta al radio, que serían 2 electrones que me faltan. Entonces, el radón termina con 6p6. Entonces, busquemos aquí aquí el 6p6, ¿cierto? 6p6 está acá. Entonces, el que le sigue es el 7s. Entonces, el radón sería, perdón, el radio sería la configuración electrónica del radón, que termina en 6p6 y 7s2. Porque es lo que me falta. Porque aquí hay 86 más los 2 de acá, son los 88 del radio. Y ven, algunas tablas periódicas les va a salir así. ¿Ven? Ahí está el radio con la configuración electrónica abreviada. Porque les escriben así porque las tablas periódicas, como son tan pequeños los espacios, se prefiere escribir de manera abreviada a estar escribiéndola toda, pues no van a escribir todo como aquí arriba. Entonces por eso también se puede escribir de manera abreviada. Eso, chicos. Entonces no se me vayan. Déjenme ver. Voy a parar de grabar.